haciendo el énfasis sobre los pilares de la reforma. Hablamos sobre solo escritura, solo gracia, ¿qué más? Solo fe, solo Cristo y solo gloria. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria del Señor. Y a partir de este mes hay un nuevo tema que es la mayordomía. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso de mayordomía qué es? Bueno, no sé, hay gente, un poco, lo que pasa es que la palabra la han ido testificando. Pero han oído hablar de mayordomo. ¿Cuántos han oído hablar de mayordomo? Me imagino que la gente un poquito más antigua, el hermano Darío, el hermano Ernesto, Julio. No, Julio no está. El hermano Juan Jairo Marín. Ese sí. ¿Ha oído hablar de mayordomo? ¿Y tú también? De mayordomo. Mayordomo es un administrador. Mayor es una, en español esa palabra es compuesta. Mayor, persona adulta. Y domos, el encargado de asuntos domésticos. Así que hoy día no le llaman mayordomo, ¿cómo le llaman? Administrador. Antes era mayordomo y capataz. ¿Verdad? Era el encargado de administrar. Pero hoy, dentro de esa gama de la mayordomía, vamos a hablar acerca del trabajo. Y me parece interesante, y voy a pedir el favor a dos personas o a tres. Dentro de ella, el hermano Marcos Witty, que se le ve cara de trabajador. Si puede pasar aquí, hermano Marcos. Vamos a pedirle a Fernando que puedan pasar aquí. Quiero hacerles una entrevista. Sí, come on here. ¿Entienden? Español, ¿entienden? Si no me entienden, ven. Y voy a pedirle el favor a Margarita. Aquí para que las cámaras lo graben. No había hablado con ellos antes. Cuando yo conocí el Evangelio, pensaba, cuando veía los milagros y las sanidades, yo decía, esos predicadores se ponen de acuerdo. Pero ellos son testigos que no había hablado nada con ellos. Y quiero que ellos me digan cuál es el concepto que tú tienes del trabajo. Para ti, ¿qué es el trabajo? El trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es la forma más fundamental de honrar al Señor con mis capacidades y esfuerzo. Muy bien. Él dijo algo, es la manera fundamental de honrar al Señor. Gracias. Como buen protestante, reformado. Usted joven, ¿qué? Usted se ve que como que no trabaja, ¿o sí? Claro, ¿qué es el trabajo para usted? Aparte de lo que dice el hermano Marco Rubén, es honrar al Señor, es sobrevivir con esa labor, con ese esfuerzo que nosotros dedicamos, pero de una manera honesta, como buen protestante. Muy bien, como buen protestante. ¿Ya le aprendió el discurso? Bueno, es una actividad física con la que nos bendice el Señor para proveernos. Muy bien. Gracias, Margarita. Es una actividad física con la que nos bendice el Señor. Y como algunos dicen que los pastores no trabajamos, y hoy vino uno de Estados Unidos, venga, pastor, para usted, ¿qué es el trabajo? Yo no lo había visto, Leo, me alegra verlo. ¿Qué es el trabajo para usted? ¿Los pastores sí trabajan? Bueno, algunos dicen que no trabajamos, los que trabajan son otros. Hay que trabajar fuerte, definitivamente. Bueno, trabajo es bendición, no como algunos piensan que es maldición. Trabajo es bendición. Gracias, pastor. Y no puedo predicar. Muy bien. Hermano, creo que el trabajo que usted hace le importa a Dios. Parece que a nosotros no hemos entendido el tema del trabajo desde una perspectiva bíblica. Algunos hermanos le dicen a uno, voy a dejar el oficio que tengo para dedicarme a lo eclesial. Y hacen una diferencia pensando que el trabajo eclesial es más sagrado que el trabajo secular. Pero en sí, tanto el secular, lo que usted haga secularmente, y el servirle al Señor en la obra del Señor, sencillamente debe ser para la honra y la gloria del Señor. Todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos. Todo lo que
hacemos debe honrar al Señor. Tus capacidades fueron dadas por Dios. Yo no sé si usted hoy ya le ha dado gracias a Dios por ese trabajo que tiene. Definitivamente creo que Dios siempre premiará con prosperidad al que es diligente, la tenacidad, la prontitud, la excelencia que nosotros podamos tener para realizar el trabajo. Pensando en eso, ¿será que la Biblia nos dice algo respecto al trabajo? Claro que sí, en la Biblia nos muestran hombres, trabajadores, como también nos muestra lo contrario. Pensando en eso, quiero que vaya a segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3. Y debemos preguntarnos, al leer este pasaje, ¿qué importancia tiene para el apóstol Pablo el tema que va a tratar aquí? O que trató aquí en esta carta. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué nos dice sobre los indisciplinados este pasaje? ¿Qué tiene que ver el trabajo en el plan de Dios? ¿Acaso el trabajo es un castigo? Lo digo porque algunos piensan que el trabajo es un castigo. El pasaje en mención, leamos, capítulo 3, verso 6, segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de algunos de entre vosotros que entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Interesante. El pasaje aquí en mención, el apóstol Pablo identifica una situación en la iglesia. Parece ser que algunos, no todos, algunos hermanos en la congregación eran indisciplinados, desordenados, algunos hermanos, indisciplinados, desordenados, y de alguna manera estaban en contravía con lo que el apóstol ya de antemano les había enseñado. Así que él aquí va a hablar un poco acerca de la ociosidad, de la indisciplina, de la gente que malgasta el tiempo en otras cosas. Y ahora bien, hay algunos que no trabajaban en la congregación, que vivían indisciplinadamente. En otras palabras, el problema no era la inactividad, sino el tipo equivocado de actividad de algunos creyentes. Y quiero que miremos en primer lugar el problema
Son tres cosas. Pablo plantea un problema aquí en la congregación y está iniciándolo en el versículo 6. Hay que identificar. Luego del versículo 7 al 9, Pablo se muestra como ejemplo de un hombre tenaz. Y luego del versículo 10 al 15 hay algunas instrucciones. Y también establece una norma general y el cuidado que había que tener con este tipo de personas en la congregación. Ahora, noten que en el versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Hay algunas traducciones que no dicen desordenadamente, sino ociosamente. De algunos ociosos. Pablo comienza aquí planteando el problema. Es una situación que ya lo había dicho antes en su primera carta. Parece ser algunos, en la primera carta, algunos hermanos habían dejado sus trabajos, ya no querían, estaban ociosos. Y hay como dos versiones de dónde provenía la ociosidad de esos creyentes. Algunos dicen que se debía a que estaban haciendo una mala interpretación de su teología en cuanto a la venida del Señor. Algunos decían: como el Señor viene, entonces ya pare de contar y no vamos a trabajar más. Parece que algunos decían eso. Pero realmente cuando uno lee aquí este capítulo, uno encuentra que había otra cosa. Habían algunos creyentes que sencillamente querían ser sostenidos, o más bien que sostenidos, mantenidos en la congregación, y andaban indisciplinadamente. Yo no sé si usted algún día ha escuchado, pero en Colombia también de alguna manera se ha presentado ese problema. Por ejemplo, en la época de las elecciones, los políticos ofrecen puestos públicos a gente que aún no va nunca a trabajar. En la costa le llaman a esos puestos de corbata. De corbata es que un político le hace el ofrecimiento a alguien: bueno, te voy a dar una corbata. Una corbata es que no es como la que tenemos puesta nosotros, sino que le da, lo sostiene, una porción, una ración económica, sin ir a trabajar. Sencillamente esa gente lo que hace es firmar el contrato, no va ni un solo día en el mes al trabajo y van a cobrar. ¿Cómo le llaman aquí? ¿Cómo le llamaría? De corbata. Un trabajo que sencillamente no es trabajo y se lucra. Y así quien recibe la honra es quien ofrece ese trabajo, quien da ese trabajo. En el versículo 6, Pablo deja claro cuál es el problema. En la iglesia hay algunos hermanos que andan desordenadamente. Ese es el problema. Andan ociosos, en ociosidad. Y ahora vamos a ampliar un poco el término ociosidad, porque la idea que tenemos nosotros de ocioso es el que no hace rotundamente nada. Pero vamos a ver que esto sí hace. Han cambiado la actividad. Ahora él apela a la autoridad del Señor. En el nombre del Señor, os mandamos en el nombre del Señor. Escuchen eso. Pablo comienza definiendo, por un lado, qué debían ellos hacer, cuál era el problema y la causa del problema. Comienza claramente: pero os ordenamos. Es un mandato muy solemne, recalcando la autoridad apostólica, prohibiendo enfáticamente juntarse con este tipo de personas desordenadas. El mandato de Pablo está muy claro. Ahora, la pregunta sería: ¿en qué aspecto esto causa problemas en la congregación? Noten que dice en el versículo, bueno, él dice que deben apartarse de ellos, de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que han recibido de nosotros. De antemano, ya él les había hablado a algunos, a la iglesia, perdón, no a algunos, a la iglesia en general, de cómo debían servir al Señor fervientemente, cómo debían esperar al Señor también. Pero noten,
usa el término de que algunos que andan desordenadamente. Ese término andar implica comportamiento, implica conducta. Algunos se comportan de una manera desordenada, andan desordenadamente y en nada hacen, no trabajan. Ahora, esa palabra, el término que se emplea ahí para ociosidad en el griego es atat. ¿Y sabe cómo traduce? Esa palabra que se traduce desordenada, ociosa, eran personas que evadían sus propias obligaciones. Actuaban sin disciplina. Y lo otro era, esa palabra también significa sin orden ni plan. O sea, son personas que no tienen un plan, no tienen una agenda en su vida, evaden sus responsabilidades y se dedican a otras cosas. Claro, si no tenían más nada que hacer, evadían sus propias obligaciones. Vivir de esa manera es claramente una conducta negativa. No es buena ese tipo de conducta. En opinión de Pablo, era un comportamiento en tensión y en contraste con vivir de una manera digna. Pablo, capítulos anteriores, habla de cómo se debía vivir dignamente para agradar al Señor, pero estos no viven dignamente, sino que su estilo de vida es indigno, no es agradable al Señor. Y no solo eso, están causando problemas dentro de la congregación. Ahora, noten que no son personas fuera de la congregación, son personas que están dentro de la congregación, que van en su responsabilidad. Es por tanto evidente que esto no es según la enseñanza que él había dado, no es según la enseñanza que habían recibido. Por ejemplo, si usted mira en la primera carta, capítulo 4, versículo 11 y 12, capítulo 1 de Tesalonicenses 4, versículo 11 y 12, Pablo dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de fuera y no tengáis necesidad absolutamente de nada. Así que Pablo ya les había enseñado la importancia de ocuparse en sus oficios. Ahora, socialmente, el estilo de vida de estos hermanos era una congregación pobre. Cuando uno lee en 1 Corintios capítulo 8 o 2 Corintios capítulo 8 y 9, uno encuentra que estos hermanos de Macedonia habían recogido una ofrenda para el apóstol Pablo en medio de sus pobrezas, en medio de sus luchas y dificultades. Algunos comentaristas dicen que ellos eran artesanos, vivían de eso, era gente que vivía del diario, del pan diario, de lo que podían hacer diariamente. Aquí hay una hermana que trabaja eso de la artesanía. Y si los que trabajan en la artesanía o cualquier tipo de trabajo, el día que no lo hagan, realmente no es fácil, porque dependen de eso. Así que en medio de esta iglesia había unos creyentes que no querían absolutamente hacer nada. Y Pablo dice al inicio: apártense de ellos. Eso me parece duro. Ahora, la pregunta sería: ¿en qué sentido esta palabra es para nosotros hoy? Hoy encontramos gente que no trabaja. Algunos no trabajan por algunas razones. Por ejemplo, algunos tienen algunas enfermedades. Tal vez por alguna enfermedad no están limitados a no trabajar. Y a la carta nos va a enseñar qué podemos hacer con este tipo de hermanos. Pero hoy día se ven dos extremos: la gente que el trabajo no lo disfruta, sino que el trabajo se ha convertido en esclavitud.
Parece como si su Dios fuera el trabajo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, toda la semana, y no hay un tiempo para descansar o para congregarse o para reunirse o para visitar a su familia. Y uno le dice, hermano, mira, por favor, un descanso en tu vida. Y ellos dicen, no tengo tiempo de nada, pastor, absolutamente nada. Pero hay otros que realmente no quieren trabajar y le dicen, mira, pero en esta empresa están buscando gente para laborar. No, eso no es mi perfil. No es de acuerdo a mis capacidades. Ahora, yo creo que uno debe trabajar de acuerdo a su perfil y a sus capacidades, pero hay que trabajar, hay que laborar. Mucha gente joven hoy día realmente han sido mantenidos. Quieren sencillamente que sus papás los mantengan. Mi papá era un hombre que me enseñó de los 7 años la importancia del trabajo. Del trabajo. Ahora, en el versículo 6 nos dice el problema. El problema es que hay algunos ociosos que no quieren trabajar nada. Pero luego en el versículo 7 al 9, Pablo nos habla de su ejemplo. Y vayan al versículo 7. En segundo lugar, el apóstol Pablo se muestra como ejemplo digno de imitar, de tenacidad. Pablo se muestra como un ejemplo digno. Miren el versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Porque vosotros mismos sabéis, en otras palabras, ya de antemano Pablo les había demostrado cómo debían trabajar. Ahora, él era un apóstol. Tal vez tenía el privilegio de que la congregación le apoyara. Y algunos hermanos enviaban ofrendas para el apóstol Pablo y para el trabajo y la obra misionera. Es verdad. Él tenía ese derecho como apóstol. Pero Pablo nos enseña, y especialmente a los creyentes de Tesalónica, que él había trabajado arduamente con sus propias manos. Ahora, ¿cuál fue el oficio de Pablo? ¿Cuál era el oficio de Pablo? En el libro de Hechos dice, Pablo hacía tiendas, Pablo hacía carpas. Con sus propias manos elaboraba estas carpas. Así que era un hombre trabajador, era bivocacional. Trabajaba con sus manos, pero también predicaba a Jesucristo. Creo que hoy día se necesitan hombres y mujeres dispuestos a servir al Señor, pero también a honrarle a través de su trabajo. Así que él dice en el versículo 7, ustedes saben de qué manera deben imitar. Ahora, esto de imitarlo es porque él ha sido ejemplo de tenacidad, de trabajo en las cosas del Señor y también en el ámbito secular. Si usted como padre no le da ejemplo a su hijo, si nosotros no lo podemos hacer algo en nuestra casa, ¿cuál es la sociedad a la que tendrán que ellos enfrentar? Una sociedad sencillamente que vive de lo que recibe, de lo que le dan, pero cada uno de nosotros debe enseñar a sus propios hijos a trabajar, como dijo Uribe, trabajar, trabajar, trabajar. Pastores que están muy pequeños, enséñenle a hacer algo. Ahora, no sé si a los papás que están aquí le pasa algo que a mí también me pasa. Uno manda a sus hijos y le ordenan, bueno, hagan esto, y dicen, ya voy ahora, pero ya voy cuando. Bueno, Samuel no está aquí esta mañana y es bueno hablar de él, no está. Ya voy. ¿Cuándo? Ese sí, ya voy. ¿Cuándo? Un momentico, espéreme, un momentico. Ahora, ¿en qué debían imitarle a él? Dice pues, verso 7, nosotros no anduvimos desordenadamente. Ya he dicho que eso de andar desordenadamente tiene que ver con el hecho de no tener un proyecto de trabajo en su vida, con el hecho de no tener un plan de trabajo en su vida. Es andar ociosamente. Y Pablo dice, yo no me he comportado así de esa manera, yo he sido ejemplo. Ni comimos de balde el pan de nadie.
¿Qué es eso de no comer el pan de balde? No comimos el pan de balde. O sea, en otras palabras, nosotros comimos porque nosotros trabajamos. Así que no hemos sido carga absolutamente para nadie. Y no entiendo por qué en la congregación hay gente así. Es lo que Pablo está diciendo. Ni comimos de balde el pan de nadie. No, de ninguna manera. Sino que trabajamos. Ahora, ¿de qué manera trabajó? Dice, nosotros no anduvimos desordenadamente. Trabajamos con afán, con fatiga, para no ser gravoso. En otras palabras, nosotros teníamos el derecho de poder ser sostenidos. Pero realmente le dimos el ejemplo a ustedes, hermanos, trabajando, ganándonos el sustento, con nuestras propias manos. Con nuestras propias manos. No comimos el pan de balde, no fueron carga para ningún hermano. Pablo se está mostrando como un ejemplo digno de imitar, no para enorgullecerse, sino para enseñarle a los hermanos que con sus propias manos él había trabajado. Ahora dice, no porque no tuviésemos derecho como apóstol, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo. Entonces, en primer lugar, él está mostrando un problema que no evidenciaba las enseñanzas que él les había dado con anterioridad. ¿Y cuál es el problema? Que hay gente ociosa, que son indisciplinados, que andan desordenadamente, que no se someten a nada, ni a las enseñanzas que él había dado, que están llevando una forma o un estilo de vida que no es digno con lo que él había enseñado. Ahora dice en el 9, no porque tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Y no solamente aquí habla de que él debía ser imitado. No, en sus otras cartas también Pablo habla el hecho de que debemos imitarlo, porque él ha sido imitador de Cristo. Creo que el mayor modelo como hombre trabajador es el Señor Jesucristo. El Señor dice que él hacía lo que veía hacer ¿a quién? Al Padre. Él trabajaba de una manera incansable. Aún yo creo que materialmente el Señor también ayudó ahí cuando estaba en su infancia a sus padres, en su labor, en su trabajo. Fue un carpintero. No era un hombre así como tan sencillo, era un hombre tal vez rudo, fuerte, de temple. El mejor ejemplo para nosotros es el Señor Jesús. Pero Pablo también dice que él es digno de imitar. Claro que sí. Así que entonces, él dice, no comimos el pan de balde. O sea, trabajamos. No fuimos gravosos. No fueron carga para nadie, pudiendo ser. Ahora yo quiero que mire aquí cómo era la actitud de esos ociosos. Vaya al versículo 11. Y en el versículo 11 hay una descripción. Y dice en el versículo 11, porque oímos. Parece ser que Timoteo le había traído estas nuevas a Pablo que no eran tan buenas. Porque oímos de algunos de entre vosotros, oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Su conducta, su comportamiento, su estilo de vida no está bien, son indisciplinados. ¿Y qué hacen? Porque oímos de algunos de entre vosotros, que entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Escuche eso. Sino, ¿qué era lo que hacían? Entremetiéndose
en lo ajeno. O sea, no tenían tiempo para laborar. Y tal vez por su ocio, entonces como que sí les quedaba para meterse en lo que no debían meterse. Ahora, no especifica qué era exactamente en lo que ellos andaban entrometidos. Pero parece ser que algunos hasta estarían cuestionando o pretendiendo llevar el estilo de vida de los apóstoles. No porque los apóstoles no trabajaran, no, claro que sí. Pero era que estos no querían hacer nada y querían que la congregación de alguna manera los sostuviera, o más bien que los sostuviera, los mantuviera. A mí personalmente me preocupa ir a visitar en horas de comidas, a las casas, a la hora del almuerzo. A mí no me gusta eso. No me gusta. Bueno, pero si usted me invita, yo voy, pero no me gusta. No sé. Mi papá, como no era un creyente, luego él se convirtió y veía que llegaba la gente y decía, volteen la escoba para que se vaya. Tapen las ollas rapidito, estaba desordenadamente. Algunos estaban tal vez pensando en llevar el estilo de vida de los apóstoles. No porque ellos fueran ociosos, no. Dice, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahora, Pablo, cuando, miren el versículo 12, en el versículo 12 dice, a los tales mandamos y exhortamos. Y nuevamente apela a la autoridad que ha recibido del Señor, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahora, en el versículo 7 o el versículo 8 dice y muestra en cómo fue el ejemplo de él. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie. Quiere decir que los que andaban desordenadamente, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Pablo dice, nosotros trabajamos, no comimos el pan de balde de nadie. Entonces, los que no lo hacían, ¿cómo se comportaban? No, lea el texto, miren el versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie. Entonces los ociosos sí lo hacían. Eran gravosos en ese sentido. Y dice, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. ¿Cómo se comportarían los ociosos? ¿Y para qué trabajar? Eso de trabajar día y noche con afán y fatiga nos muestra la intensidad de la labor con que Pablo hacía, de una manera incansable. Pero hoy día realmente encuentra gente, uno que le dice, oye, mira, levántate, y son las 10 de la mañana y dice, ¿y para qué? Para que vayas a trabajar. No, déjeme dormir otro ratico. Son unos serios, ¿cierto? Ahora Pablo dice, no anduvimos desordenadamente, o sea que estos sí lo andaban. Y hemos dicho que eso de andar desordenadamente era gente que no tenían disciplina, no tenían un proyecto de vida, no tenían una agenda. Pero eso no está muy lejos de nosotros hoy. Hay gente que se levanta y dice, ¿qué voy a hacer hoy? No sabe para dónde va. Y cuando uno no tiene una agenda en su vida, entonces el tiempo se le va a uno. Y nosotros los colombianos somos gente que dejamos las cosas como para lo último. Pagar los servicios el último día. Y va al banco y encuentra una fila y dice, ay, pero qué fila tan larga, mejor me voy mañana, lo pago mañana. Así hay gente. Y también hay gente en las congregaciones que no quieren hacer nada. Claro, en esta congregación no. Serán otras, Pastor Leonel. Serán otras. Aquí no. No trabajaban. Pablo dice, un momento. Nosotros les dimos ejemplo. Y en tercer lugar, nos muestra algunas instrucciones. Versículo 10 en adelante. ¿Cuál era el desorden? Nos preguntábamos. Bueno, el desorden es que andan indisciplinadamente, se entrometen en lo ajeno.
Y probablemente una de las cosas en las que se están entrometiendo es que quieren llevar el estilo de vida de los apóstoles. Y ellos dicen, bueno, pues también que nos sostengan. Ahora, en tercer lugar, el apóstol Pablo establece una norma general. Y está en el versículo 10. En el verso 10 presenta una norma general. Y dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Mira que en el versículo 6 dice, mandamos, ordenamos. En el versículo 10 dice, ordenábamos. Allá otras personas con Pablo esto. ¿Qué es lo que ya había él enseñado? ¿Y cuál era la orden? Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Así de sencillo. Que no coman. No es que esas personas estuvieran inactivas, sino que su actividad era improductiva, irresponsable o perturbadora, porque perturbaban también en la congregación. Y Pablo presenta la conducta a seguir. En el versículo 6 dice, deben apártese de todo el que vive indisciplinadamente, dice en el versículo 6. Y esas personas deben afrontar sus consecuencias. Y una de las consecuencias está en el versículo 10. ¿Cuál es? Que no coman. Que no coman. Pero en el versículo 12 hay otra consecuencia, algo que se debe hacer con ellos. A los tales mandamos y exhortamos. Exhortamos. Por nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente está apelando a la autoridad del Señor. Exhortamos. Dice en el versículo 12, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. En otras palabras, que dejen de ser improductivos, que dejen de ser gravosos para otros, que ellos deben ganar su propio sustento, ¿verdad? Es lo que está diciendo ahí. Su propio pan. En otras palabras, del esfuerzo, de su propio esfuerzo. Que vivan y coman de esa manera. Y no que sean unos mantenidos por la congregación. Por la congregación. Pero hay que exhortarles. Exhortarles tiene que ver con ayudarles a que ellos cambien su actitud. Exhortarles tiene que ver con amonestarles en el amor del Señor. Ahora, Pablo le da algunas instrucciones a los hermanos de lo que se debe hacer. En el versículo 6 dice que se deben apartar de ellos. En el versículo 12 dice que hay que hacerles caer en cuenta que ese tipo de conducta no es la mejor. Así que hay que exhortarles, corregirlos, amonestarlos. Ahora, para ayudarles, pero también le da una instrucción a los creyentes en el versículo 13. Miren el versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Eso es otra instrucción. No se cansen de servir. Ahora, hay que tener claridad. A los que no quieren trabajar, ¿qué les ordena? A ellos, que los exhorten. Que vayan y trabajen. Que los creyentes se aparten de él, de ellos, de ese tipo de creyentes. Que los señalen. Ay, ¿por qué no señalan algunos? A vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, pero también les dan instrucciones a los hermanos. Hay una instrucción para la congregación. Hay que exhortarles, dice el versículo. Hay que instruirles. Y la instrucción para los creyentes es: hagan el bien. Las instrucciones en el versículo 14 y 15 tienen en mente todo lo opuesto. Desde el verso 3-6, Pablo espera claramente que los indisciplinados acaten voluntariamente sus instrucciones. Sin embargo, miren lo que les dice:
que trabajen sosegadamente, en el 12. Pero no hay algunos hermanos que en la congregación no trabajan, no porque no quieren, sino porque tienen alguna limitación. Y Pablo dice, hermanos, no dejen de servirles, no dejen de ayudarles. Pero hay gente también en nuestro medio que a veces utiliza enfermedades para ser sostenidos. Ahora, no solo en la congregación, en la ciudad, a nivel social, hay gente que vive de eso, deben. Y un día pasó un hombre por aquí y casi me pega el hombre. Menos mal que yo estaba con Víctor ahí abajo y estaba barriendo y tenía una escoba en la mano. Ya había terminado el culto, un domingo, eso hace años. Ya el hombre había pasado varias veces por aquí con el mismo discurso. Me mataron a mi mamá, a mi papá, me mataron a mis hermanos, pero yo necesito que usted me ayude para yo ir al pueblo donde los mataron. Y yo le dije, hermano, pero si los mataron a ese pueblo, ¿qué vas a hacer para allá? No vayas. No, ayúdeme, yo tengo que trabajar. Y yo tenía un machete en la mano, porque en ese tiempo rozábamos ahí afuera. Y le dije, bueno, yo tengo un trabajo para ti. Mira, toma este machete y empieza a limpiar ese prado que está ahí. Me dijo, ¿quién dijo? Si yo no estoy buscando trabajo. Sí, pero está buscando plata. Y ese hombre se pegó una endiablada. Que Dios mío, yo de aquí está Víctor, que le dé primero. Y yo con la escoba en la mano. ¿Ah? Pero estos días he aprendido que uno no es ningún valiente. Hay un testimonio aquí de un hermano tremendo. Entonces, volvamos al texto. Versículo 14. Mira lo que dice en el versículo 14. Esto es instrucción para la iglesia. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. ¿Quién señala a quién aquí esta mañana en la congregación? ¿Quién? Nadie se atreve, ¿cierto? Señala. Ahora, el propósito no es para que la persona, para hablar mal de la persona. Dice, para que se avergüence. En otras palabras, para que cambie ese estilo de vida. Pero en el 15 dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y como hermano hay que amarlo. Y como es parte de ese amor hacia él, corregirlo. ¿Ayudarle con qué, pastor? ¿Con platica? No, ayudarle a que cambie ese estilo de vida. Así que Pablo presenta tres cosas. Plantea un problema. ¿Cuál es el problema? Que andan algunos desordenadamente. ¿Y en qué consiste el desorden de estos hermanos? El estilo de vida que ellos llevan no es el más agradable. ¿En qué sentido? ¿En qué forma? No quieren trabajar. Y como no quieren trabajar, entonces se están entrometiendo en la vida de la congregación, de los otros hermanos de la congregación. Se han vuelto perturbadores. Pero Pablo dice, miren, yo les quiero mostrar mi ejemplo. Y les muestra el ejemplo. ¿Y cómo fue el ejemplo de Pablo? Siendo tenaz en su trabajo. Continuamente estaba laborando. Y él les dice a ellos, mira, yo no me comí el pan de balde. No he sido gravoso. Así que esta gente es gravosa. Quieren comer el pan de balde. Y en tercer lugar, les da algunas instrucciones. Les dice cómo hacer con estas personas. ¿Y qué dice que deben hacer? Apártense de él. ¿Qué más dice? Exhórtenlos. ¿Qué más dice? Avergüéncenlos. Suena duro eso. ¿Pero qué más? Llámenlos. Ámenlos. Ámenlos. Y si los amamos, tenemos que ayudarle. Lógico que hay personas que no trabajan no porque no quieran, pero hay personas que consiguen el trabajo y están renunciando de él el día siguiente. A mí me dio vergüenza una vez
que alguien me pidió que recomendara a alguien y yo lo recomendé a un creyente y el patrón no era creyente y me llamó para decirme, no hermanito, así creyenticos, así para que no me los mande. Y yo dije, pero ¿qué pasó? No viene a tiempo, a la hora. Inicia el trabajo y no empieza. Dice que algunos domingos no puede venir porque tiene que ir a la iglesia. Ahora, yo creo que es una prioridad venir a la iglesia, pero si es parte de su trabajo, yo creo que no podemos deshonrar al Señor. Es verdad, hay que honrar el día del Señor, hay que descansar, pero si ese día, pero si pastor no eran muchos días, domingos, no eran todos los domingos, era un domingo al mes, pastor, y además yo se lo iba a gratificar bien, así que no me mande más, me dio vergüenza. Y quiero decirle que hay otros que realmente no quieren trabajar en nada, ni en la obra del Señor, ni en la obra del Señor. Hermano, venga, ayúdenme. No, yo no tengo oficio, eso es para usted, como si pastorcito sin oficio. No, en la obra del Señor también se sirve y se trabaja arduamente. Y uno no debe perder la pasión por el Señor. ¿Sabe, hermano? Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor y darle gracias, porque cuando nosotros le damos gracias por la labor que hacemos, honramos al Señor. Cuando el oficio que usted hace, sea cual fuere, construcción, ebanistería, ¿qué otro oficio? Empanadas, pasear, cuando usted lo que está haciendo, la labor que hace como médico, como odontólogo, dele la honra al Señor. Hágalo con amor. ¿Y cómo es hacerlo con amor? Bueno, sabiendo que usted es como si lo estuviera haciendo para Él, en el sentido de que este oficio me lo dio el Señor. Porque las capacidades que tenemos las hemos recibido directamente del Señor. Así que creo que honramos al Señor dándole gracias. Señor, gracias por esta bendición del trabajo. Y Pablo aquí hace una doble exhortación, no solo a los indisciplinados, sino también a los demás creyentes. Les dice que no se cansen de hacer el bien a la gente en la iglesia, en la congregación. No te canses de servir. Yo sé que esa persona tiene que darle cuentas al Señor, pero exhórtale, corrígele. No estés apacentándole su pereza, su ociosidad. No, enséñale. Hay que enseñarle a trabajar de alguna manera, pero hay que enseñarle. Tantas cosas que hay por hacer, pero hay otros que le dicen a unos pastores que hay ese trabajo tan cansón, yo mejor bien renuncio. No, usted pidió un empleo y en todo trabajo se necesita esfuerzo. Ay, es que me duele la cintura, ay, es que me duele todo el cuerpo, se me ha descompuesto, pastor, ¿será que es la voluntad de Dios que renuncie? No renuncie, Marcos, no renuncie. No renuncie. ¿Qué podemos aprender del apóstol Pablo hoy en esta congregación? Y quiero concluir con el hecho de que usted me ayude. ¿Qué fue lo que Pablo quiso enseñarle a estos hermanos? Uno, ¿qué le enseñó? ¿Qué les enseñó? Que debían trabajar. ¿De qué manera? Con esfuerzo. Debían ser responsables. Dar ejemplo. Ser diligentes. Ahora, noten, porque uno piensa que la ociosidad es que absolutamente no movían ni una paja. No era que estaban inactivos. Ellos sí estaban activos, pero haciendo lo que no era propio. ¿Y qué era lo que no era propio? Entremetiéndose en lo que no le correspondía aún dentro de la congregación. Eso es. ¿Qué más podemos aprender? Hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Pero algunos dicen, bueno, lo que pasa es que ven el trabajo como un castigo. El trabajo no es un castigo. Algunos dicen, sí, porque viene como consecuencia del pecado del hombre. No, el Señor instituyó el trabajo desde antes que el hombre desobedeciera a Dios. Él colocó al hombre en el huerto de Edén y lo hizo mayordomo de la creación, administrador de todo lo que Dios había hecho. Ahora, lo que Dios hizo es para que usted y yo lo disfrutemos. Disfrute su trabajo, honre al Señor, dele gracias, no ponga mala cara.
tan difícil. No, ámelo, ore por él. Que Dios creo que le puso ese patrón tan difícil para moldear su carácter, para que usted aprenda a depender de él. Bendito sea Dios. Marina, sométete al pastor. Gloria al Señor. Algunos no quieren ni trabajar, pero si usted no lo hace, habrá otros que lo hagan, aún en las cosas del Señor, en su obra. Ay, hermano, ven, sirve aquí. No, pastor, yo ahora no tengo tiempo de nada. Pero uno les ve ocupados en otras cosas, perdiendo el tiempo en otras cosas. Ahora yo creo que sea en la congregación o en el trabajo secular que Dios le haya dado a usted, sepa que toda esa capacidad la ha recibido del Señor para honrar y exaltar al Señor. Al Señor. Hay que darle gracias al Señor. Y hoy quiero que le demos gracias al Señor por la bendición del trabajo. Porque lo que recibimos, lo recibimos de la misericordia del Señor. El fruto del trabajo, lo que usted cosecha del trabajo, realmente es la mano de Dios, como extendida la mano de Dios sobre usted, sobre su vida. Y a través de ese trabajo, la bendición es para su propia vida y para la de su familia. ¿Cómo no trabajar? Hay que enseñarle a nuestros hijos a hacerlo. Hacerlo. Póngalo a hacer algo en su casa, a lavar los platos, a barrer, a trapear. Ay, pero eso no, yo que soy un doctor. No, ¿cuál doctor? Venga, o la escoba. No, había una hermanita en esta congregación, menos mal que ya no está. Cuando yo le decía, hermana, venga, ayúdeme, aquí está la escoba, pasaba por encima de la escoba y ahí la dejaba tirada. ¡Qué belleza! Y hermano, no, es que quiero que le demos gracias al Señor por todo lo que hemos recibido, porque Dios ha sido más que bueno con nosotros. ¿Cuántos han sido Dios bueno? Colóquese en pie y démosle gracias al Señor. Señor amado, dele gracias por el empleo que tiene, hermano. Y si no lo tiene, dígale, Señor, gracias, porque tú vas a proveer uno. Tú me vas a abrir puertas, Señor, de acuerdo a la capacidad. Estoy más que seguro que todo lo que haga aquí será para honrarte a ti, Señor. Aún nunca me cansaré de servirte. Y mientras viva, Señor, te serviré a ti a través de esta congregación y de los hermanos, y podamos, Señor, honrarte a ti, y que la gente que no te conoce pueda darle gloria al Señor. Bendigo tu precioso nombre por cada hermano, por cada persona. Si hay algunos que no tienen el empleo, abre las puertas, Señor, porque estoy más seguro que las puertas que tú abres, nada ni nadie las cierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse.